ustedes tenían que haber leído para hoy, nosotros tenemos el desarrollo de dos teorías que se complementan, ¿no es cierto? Dos teorías que tienen, que comparten un mismo paradigma, ¿sí? Y dos teorías que fueron desarrolladas hace mucho tiempo, pero que conservan, para lo que nosotros decimos en el área nuestra, conservan un valor diagnóstico interesante y tienen argumentaciones válidas. Nosotros recorremos siempre otras unidades académicas, otras carreras de otras universidades y consultamos en los congresos y en las capacitaciones y estos textos siguen estando en todas las psicologías de las adolescencias porque tienen, digamos, un valor, como dije hoy, diagnóstico y teórico importante. Y básicamente la teoría de Arminda Verasturi es la que organiza lo que otros autores del mismo paradigma psicoanalítico han trabajado, y nosotros ya lo hemos hecho en el eje 1, sobre el tema duelos. Bien, tema duelos que era un tema también para el parcial. A ver, yo diría, le pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Cuál es, qué definición podrían dar? ¿Qué definición podrían dar de lo que es el duelo en psicología de la adolescencia? ¿Qué es el duelo? Profe, Sí. Yolanda, no se te escucha. es un proceso del yo, es un abandono de algo y la conservación de aquello que puede brindar adquisición también. A ver, Algo ¿podés que leer de nuevo? No te escuchamos al principio. No te escuchamos al principio. es un proceso del yo, que es un abandono de algo y la conservación de aquello que pueda brindar adquisición. Bien, es un proceso del yo. Vamos a ver con qué características. ¿Cuáles son las características de ese duelo, de ese proceso? Si es un proceso psíquico, implica un trabajo elaborativo. Es decir, el sujeto debe realizar un trabajo elaborativo. ¿Sí? Por lo tanto, si hablamos de trabajo elaborativo, estamos hablando de que hay un requerimiento de energía y que hay un requerimiento de tiempos. Por lo tanto, no todos los sujetos adolescentes van a elaborar los duelos de la misma manera y en los mismos tiempos. Eso es algo que parece elemental, pero que tenemos que tener en cuenta. Vamos a encontrar grupos de púberes que van a estar en diferentes momentos de la elaboración de los duelos. Vamos a encontrar adolescentes que están en la fase nuclear en distintos momentos del proceso de elaboración de duelos. ¿Por qué? Porque justamente hacer un proceso, un trabajo elaborativo que requiere tiempos y energías por parte del sujeto o al sujeto o a los sujetos, va a haber diferencias en esta tramitación, ¿sí? Y como hablamos de tiempos y como hablamos de proceso, ¿sí? Lo dijimos en otras clases, cuando hablamos de procesos y hablamos de tiempos, siempre ellos requieren de etapas o momentos. Esas etapas o momentos tienen un orden, una secuencia,
no tienen tiempos de desarrollo, de realización estables o estancos, sino que son dinámicos, pero sí tienen una secuencia, y esa secuencia no se puede alterar. Lo decíamos antes cuando hablábamos de las fases en la etapa de la adolescencia. No puede haber una fase nuclear sin que exista previamente una fase puberal, ¿sí? O sea, ese orden de esa secuencia es inalterable. Entonces, la mayoría de los autores, y Arminda Verasturi lo toma en su teoría, indica, ¿no es cierto?, cuatro momentos o 4 pasos, etapas en ese proceso de elaboración de duelo, que se dan de esta manera, en este orden, pero que los tiempos en que se dan van a diferenciarse, van a ser diferentes de un sujeto a otro, por lo que dije anteriormente. El primero es una negación. La negación, a ver, ¿qué es la negación como mecanismo defensivo? Eso es primer año de la carrera. ¿Qué es la negación como mecanismo defensivo? ¿Qué características tiene la negación como mecanismo defensivo? Y la característica principal de la negación es justamente eso, negar la realidad, hacer de cuenta como si algo no pasara y seguir, digamos, viviendo, existiendo. Bien, ahí lo único que tendríamos que ver, Yolanda, vos hablaste, ¿no? Lo único que tendríamos que ver, Sí, profe. Yolanda, es no usar la misma palabra, o sea, negación es negar, no define, ¿sí? ¿Niega el dolor, profe? ¿O otro sentido de desagrado? Claro, pero lo que yo voy es justamente a eso. ¿Cómo explicás que la negación es negar? ¿Entendés? O sea, esa segunda palabra es la que yo estoy, digamos, pensando. Fíjate vos que acá nosotros pusimos con los autores una palabra que es rechazo. Sí. ¿Sí? Ahora, ese rechazo... Es una defensa. Ese rechazo, claro, porque es un mecanismo defensivo, es inconsciente. Acuérdense que ya dijimos nosotros en el eje 1, cuando veíamos este tema, que la elaboración de los duelos implican procesos conscientes y procesos inconscientes, ¿sí? En este caso, como es un mecanismo defensivo, es inconsciente, ¿sí? Entonces, al ser inconsciente, ¿qué características tiene? Algo de eso dijiste vos, Yolanda, recién. Negación, mecanismo inconsciente por el cual el sujeto rechaza la pérdida. A ver, ¿qué características tendría ese rechazo al ser inconsciente? ¿Cómo podés describir? Le digo a Yolanda porque es la que está hablando, cualquiera puede participar. Profe, pero yo lo tengo entendido, por ejemplo, si hacemos algo mal, automáticamente negarlo, ¿no? Mentir, decir, en este caso, para defendernos. En general, somos chicos, ¿no es cierto? Y nuestra madre nos va a retar. Nosotros hacemos una macana y lo primero que hacemos es negarlo para no recibir ese castigo, ¿sería, no? Ahora, nosotros tenemos que fijarnos que esa conducta sea consecuencia de un acto inconsciente, porque si no, las mentiras no son todas inconscientes. Claro. Yo decía como ¿Entendés? O sea, a ver, sí. Lo que yo estoy diciendo es que tenés que ser muy preciso en el ejemplo, en la situación que das, para que realmente sea correcta. Porque si el niño dice, si yo le digo a mi mamá que yo rompí esa taza, me va a pegar, le voy a decir, yo no rompí. ¿Eso es inconsciente o es consciente? Sería consciente. En el caso, entonces, ejemplo, ¿eso es negación? No. No es negación. ¿Te das cuenta? Entonces, pensemos. Siempre que lo que nosotros vamos a observar en los adolescentes es una conducta en la cual el sujeto está negando
Es decir, una conducta en la cual el sujeto rechaza la pérdida, pero que es de manera inconsciente. Es inconsciente. Lo que vos estás diciendo se puede entender como que es consciente, de la manera en que lo decís por lo menos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Perfecto. O sea, tenelo al ejemplo y a lo que tenés que revisar como tarea para vos, ¿sí? Un ejemplo podría ser el olvido, en el caso de la negación. A ver, completar la idea porque así sola no podemos. Y en el caso de que alguien pierda algún objeto de valor, de mucho valor sentimental, y lo olvida para evadir el significado de, o sea, el dolor que le implica la pérdida. Ay, me falta detalles para saber bien la situación. Porque yo leí, por ejemplo... Sean bien descriptivos en los ejemplos para que se pueda entender, porque donde se omite algo puede ser plantear la incorrección, ¿sí? A ver, Marcela, ¿cómo sería? Yo había leído en el ejemplo tenemos que ver que haya un mecanismo inconsciente por el cual el sujeto rechaza la pérdida. Eso tenemos que ver en el ejemplo que vos das. En algunos casos yo había leído que los adolescentes, por ejemplo, recurrían a fumar o a consumir determinados tipos de drogas, sabiendo las consecuencias que éstas tenían para el organismo, pero a una forma involuntaria decidían olvidar las consecuencias para evitarlo, para valga la redundancia, para evitar lo que esto le podía llegar a traer. Pero ahí vos estás hablando de todo proceso consciente. Porque estás diciendo, saben, para evitar, o sea, estás haciendo, de la manera en que lo estás narrando, está evidenciando procesos conscientes. Vamos a detenernos en esto que es algo que nosotros vemos con mucha dificultad siempre en ustedes, cuando van a los exámenes finales. Entonces ya vamos a ver acá, tratar de entender bien esto de la negación. Revisen nuevamente, como siempre les dice la profesora Zula, lo que vieron en otras cátedras, lo que están viendo en otras cátedras. Es un mecanismo digamos, como que se presenta en un primer momento porque siempre ocurre frente a la pérdida, pero no con el reconocimiento de la pérdida. A ver si los ayuda, podemos avanzar un poquito más. Cuando nosotros vimos con Garbarino, con Macedo y Garbarino, el tema de los procesos bilaterales, ¿recuerdan? ¿Se ubican en el texto, en el material? Sí, profe. Sí. Es decir, ¿saben de qué estoy hablando, digamos? Sí, profe. Hablábamos de tendencias progresivas y regresivas, y hablábamos de que un primer momento en que se manifiestan esas tendencias siempre es un primer momento de regresión, porque se negaba la pérdida, decíamos con Garbarino, ¿sí? Y daba ejemplos Garbarino, por ejemplo, cuando los padres le hablan al adolescente, al puber, en este caso, como si fuera un niño. Pero no es que lo hace a propósito o queriendo hacerlo, según lo que describieron ustedes recién, sino que no tiene otro modo de hacerlo. ¿Por qué? Porque rechaza la pérdida del hijo niño. Entonces, estamos hablando en este caso de la negación en el proceso de duelo de un padre que por más que está midiendo 1,70 m, 1,80 m, le dice, Jorgito, ponete tal cosa, te traje la ropa. Es decir, una serie de conductas o situaciones en las cuales nosotros podríamos hipotetizar de que es un adulto que está en este momento de negación. Como ¿Sí? que consiste en ignorar o desconocer esa situación para protegernos. Pero en este caso no es para proteger. A ver, está bien, Viviana, déjenme marcar las cosas que tienen que pensarlas, ¿no? Porque de esa manera podemos ir corrigiendo las cuestiones. ¿Sabés qué, Viviana? Si vos lo pones
lo pones, ya le estás dando una intencionalidad, y si le das una intencionalidad, deja de ser un mecanismo inconsciente. Porque la intencionalidad es hacia el otro, y acá estamos hablando de un mecanismo que yo intencionalmente, de mi proceso psíquico, mi proceso elaborativo, porque rechazo la pérdida del hijo niño. No hay una intencionalidad hacia el otro, ¿entendés, Viviana? Sí, profe. Sí, hablaba igual en cuanto a los padres, o sea, que ellos son los que como que no quieren desprenderse de ese cuerpo ni... Claro, pero vos estás hablando, claro, pero cuando lo decís con la intención de proteger al otro. Cuando hablas de intención de proteger ya es otra cosa. Porque acá está, ¿entendés? Porque acá estamos hablando de mi proceso como padre. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? No, de todos modos, cuando ustedes, los que leyeron, van a dar cuenta de que hay material. En el texto de Mercedes Garbarino también hay ejemplos sobre duelo y sobre negación de los cambios puberales. Revean todo eso, por favor, porque son temas que nosotros ya hemos trabajado. Bien, avancemos. Sí. Sobre eso que ustedes decían, me acordé algo, así un ejemplo rápido. No sé si será precisamente sobre la negación o inconsciente, digamos, pero me acuerdo que mi sobrino hace 2 años atrás o 3, cuando ya estaba pasando de un puber, digamos, ahora tiene 16, 17. Me acuerdo que él tenía como un abrigo que le súper encantaba de cuando era más chico y él se seguía poniendo porque según él le quedaba bien. Pero a nosotras, digamos, sus tías, o sea, veíamos que le quedaba ya cortito, ajustadito, o sea, es como que ya no le iba. Pero él insistía en que sí, que le iba bien, qué sé yo. No sé si será como un ejemplo de la negación, digamos, inconsciente, pero así es como que de alguna forma él se negaba a crecer, digamos. Entonces él seguía usando ropas así que él usaba cuando era más chico. Mira, Yolanda, hay algunos, está un poco confusa el ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese ejemplo vos estás hablando cómo el sujeto puede justificar el uso de esa ropa. O sea, toda justificación, ¿es consciente o inconsciente? Ah, ok, sí, entiendo. ¿Entendés? No, es consciente, sí. Por eso, sí. tienen que fijarse muy bien. Yo creo, siempre lo charlamos con la profesora Zula también, nosotros creemos que tienen que poder a ustedes apropiarse instrumentalmente del concepto. El concepto tiene que ser una herramienta. Entonces ustedes tienen que, ahora en la guía 2, en la guía 4 van a tener que hacer ese trabajo, van a tener que ver, ¿no es cierto?, que lo que ustedes describen, lo observable del otro que ustedes describen, tienen que remitir de una manera coherente al concepto. ¿Sí? O sea, si dice inconsciente, tiene que ser inconsciente. Si dice rechazo, tiene que ser rechazo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es una herramienta. Es como decir, el tenedor y el cuchillo, es un ejemplo vulgar, pero el tenedor tiene tales características y sirve para tales cosas, el cuchillo tiene otras características. Es como leer y escribir, están relacionados, pero son procesos diferentes. Son esquemas, solicitan de nosotros esquemas preexistentes que coinciden, pero que difieren. ¿Me explico? Con un ejemplo bien burdo y con un ejemplo más académico en función de la teoría. Sí, Cintia. Bien, Cintia, ¿quieres preguntar algo? ¿Se arrepintió, Cintia? Está la manito levantada, por eso digo. Bueno, avancemos. Resignación, la segunda etapa o momento del proceso de duelo. Se admite, fíjense qué importante es esta palabra, admite. Se admite, cuando hablamos de admitir algo, estamos hablando de una admisión que tiene que ver con lo consciente o con lo inconsciente. Con lo consciente, profe. Perfecto, o sea, ya no es negación. Ya se pasó, digamos, ya se elaboró lo anterior y se pudo transitar hacia el momento posterior. Se admite la pérdida, quiere decir que ya no la niega, o sea, ya
digamos, no hay un rechazo que él no puede manejar, ¿sí? Se admite la pérdida y sobreviene como afecto la pena. A ver, quiero mandar esto. Tercer momento, aceptación y desapego. ¿Ven cómo vamos avanzando? Cómo va avanzando el proceso, va de la negación a la resignación, hay un avance, se observa lo procesual, por lo menos yo lo observo lo procesual, a la resignación donde deja de ser un mecanismo inconsciente y se admite la pérdida. Bueno, eso lo tenemos que ver en cada uno de los duelos que vamos a trabajar después. Entonces son procesos que se dan en todos los duelos, no solamente con el cuerpo y en la pubertad, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Aceptación y desapego. No es lo mismo resignarse que aceptar. A ver, ¿cómo ven ustedes la diferencia? No es lo mismo resignarse que aceptar. Resignarse por ahí tendría que ver con algo que lo tiene que aceptar de forma, no de forma forzada. Resignarse no es aceptación, Héctor, fíjate, justamente estamos buscando la diferencia. En la resignación la palabra clave, ¿sabe cuál es? Pena, el dolor. ¿Sí? Es cuando nosotros observamos en los sujetos expresiones de dolor por algo que ya no es. ¿Sí? Eso es un momento de resignación. En cambio, en la aceptación se produce la necesidad por parte del sujeto de decir, bueno, ya no lo tengo, y como ya no lo tengo, debo renunciar a él. O sea, ya, digamos que supera la pena, supera la pena, el dolor, ya no observamos acciones en las cuales el sentimiento que la sustenta es el dolor, sino búsqueda de adaptarse a algo nuevo. Lo que está buscando el sujeto es decir, ya no necesito eso, ya no lo tengo y ya no lo necesito. Entonces, puedo iniciar un proceso de abandonar lo que no tengo, poder vivir sin lo que no tengo. Esa es la idea. Ya no soy un niño, ya no puedo vivir como niño, ya perdí todo lo que tenía como niño. Puedo vivir sin ser niño. Esa es la idea, puedo vivir sin ser niño. Entonces, ¿qué busca el sujeto que puede vivir sin ser niño? Busca objetos nuevos. Esto está muy sustentado en esa idea clave que veíamos con Garbarino y Macedo de pérdidas y adquisiciones. Por eso le digo, todo esto ya lo hemos trabajado, simplemente lo estamos haciendo una sistematización desde una teoría diferente. Pero no va a haber crecimiento sin pérdida de adquisiciones, decíamos con Garbarino y Macedo. Y todo este proceso que estamos viendo acá, desde la negación, resignación, aceptación y apego, es pérdidas y adquisiciones que manejábamos con esos otros autores. Bien, estos momentos, ¿sí? Estas etapas y estos momentos, ténganlos presentes ahora en cada uno de los duelos que vamos a ver y los van a trabajar también en la guía 4. Bueno, avancemos. Armindo de Lasturri realiza su teoría en una primera instancia, ella habla de 3 duelos fundamentales. Duelo por el cuerpo infantil, por la identidad del rol infantil y duelo por los padres de la infancia. Como sostiene, desde el paradigma del psicoanálisis, sostiene que estos procesos son bilaterales, también habla que en los padres o en adultos con los que se vinculan los adolescentes en estas elaboraciones, también se producen en esos adultos, digo, estos duelos, o sea, duelo por el cuerpo infantil del hijo, duelo por la identidad y el rol infantil del hijo, y el duelo por los padres del hijo perdido, o sea, ya no soy más el padre de un niño. O sea, que esta bilateralidad se sostiene, ¿no es cierto?, cuando nosotros trabajamos estos duelos. Y después en una revisión posterior que hace Armindo de Lasturri, incluye lo que en algunos textos van a encontrar como un cuarto duelo, en otros textos vamos a encontrar como un duelo inherente a estos otros,
y en otros textos vamos a encontrarlo como atravesando todos los duelos, que es el duelo por la bisexualidad perdida. Que sería, digamos, el que permanece hasta, o sea, que se inicia en la fase puberal y culmina con el logro de la identidad adulta para algunos, y que estaría, digamos, serían manifestaciones que tienen que ver con confusiones en los sujetos acerca de la sexualidad y la temporalidad, ¿sí? Y que se presenta en todas las fases. Por eso dice la autora que atraviesan, ¿sí? O sea, todos ellos están atravesados por el duelo por la sexualidad infantil perdida. Pero esto tiene otras razones también, ¿no? Si nosotros tomamos o retomamos lo que decíamos anteriormente, que el conflicto básico de las adolescencias es el conflicto edípico, vamos a encontrar una razón a esto, ¿no? Está vinculado, ¿no es cierto?, con estas elaboraciones que se inician en la infancia, con el conflicto edípico en la infancia, continúan en la adolescencia con la reducción de la conflictividad edípica y culminaría, aunque sabemos que no siempre se resuelve o totalmente se resuelve el conflicto edípico según algunos teóricos, ¿no? ¿Y qué definiría, no es cierto, estaría planteándose una definición de la identidad sexual que abarca toda la etapa adulta? O sea, hay una definición, pero después hay un ejercicio, si se quiere, se puede llamar de alguna manera, un ejercicio durante toda la adultez. Ya dijimos que se elaboran en contextos de bilateralidad, por eso dábamos el ejemplo de cómo se planteaban en los adolescentes y en los adultos. Y ahora dijimos que también al principio que implicaba energía y tiempo la elaboración de estos duelos, por lo tanto no se desarrollan en los mismos tiempos y de la misma manera en todos los sujetos. Ya Mercedes Galvarino decía, ¿no es cierto?, que la elaboración incompleta de los duelos, la no elaboración de alguno de los duelos, siempre en contexto de bilateralidad, sea en el adolescente o sea en los adultos vinculados con adolescentes, son los que pueden, digamos, demarcar, ¿sí?, la línea, ¿sí?, entre lo normal y lo patológico. Entonces, cuando nosotros hablamos de normalidad y patología en las adolescencias, que es el tema de la teoría de Arminda de Lasturi, siempre se maneja ella para marcar ese límite, si es un límite entre comillas, ¿no?, porque no es un límite muy fijo, en la elaboración incompleta de los duelos o en la no elaboración de los duelos, ¿no? Entonces eso estaría marcando, según esta autora, las posibles fijaciones o exageraciones de estos procesos y las posibles conductas psicopáticas. Pero como nosotros acá estamos trabajando, insistimos, en una psicología evolutiva del desarrollo, no nos vamos a quedar en lo psicopático, que para eso está otra cátedra. Bueno, vamos al duelo por el cuerpo infantil. Insistimos en una idea de que no confundir duelo con pérdida, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes, pero están relacionadas. ¿Por qué? Porque tomamos nuevamente el concepto de que se produce ante la pérdida. El duelo se produce ante la pérdida, pero no es la pérdida, ¿sí? De aspectos del cuerpo de niño o de niña, por la aparición de la menstruación y el semen, y por la definición sexual y del rol. ¿Por qué comenzamos a hablar de definición sexual y del rol? Porque nosotros planteamos, ¿no es cierto?, a la sexualidad, no solamente
vinculada a esta aparición de los caracteres sexuales, ¿sí?, secundarios, sino que tenemos en cuenta cuál es la concomitancia emocional de ese desarrollo biológico, ¿sí? Y que define, en principio, sí o sí a un niño o una niña, desde lo biológico, pero que también está vinculada con las expectativas en términos del rol, de lo que implica ser un niño o ser una niña. Todo eso que hace al cuerpo infantil, es decir, la definición sexual y el rol también hace al cuerpo, eso es lo que estoy queriendo explicar, ¿sí? Toda esa pérdida tiene que ser elaborada ¿para qué? Para que los sujetos podamos construir una identidad sexual adulta, perdón. Está por acontecer una sucesión de estornudos, parece. Menos mal que estamos por Zoom, no tenemos que usar barbijo. Bueno, decía, todo esto hace a que el adolescente tenga como trabajo psíquico desapegarse de ese cuerpo infantil y poder elaborar esa pérdida y para construir, ¿no es cierto?, la identidad sexual adulta. La autora dice que esa identidad sexual adulta tiene como objetivo, ¿no es cierto?, la búsqueda de pareja. Ellos hacen un planteo binario de la pareja, ¿no?, o heterosexual u homosexual. Pero también rescatan que los adolescentes pueden realizar ese trabajo porque están en condiciones de utilizar la creatividad que le permite operaciones nuevas del pensamiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de búsqueda de pareja, también tenemos en cuenta, por ejemplo, esas situaciones de enamoramiento que se dan en la pubertad y en la adolescencia nuclear, y que no tanto en la juventud. Por eso uní esas dos palabras. Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa situación de enamoramiento, que tiene mucho más de fantasía que de realidad, pero que en la cual, en esa producción, ¿no es cierto?, intencional, consciente, creativa, lo que buscan los púberes y los adolescentes es abonar a esa construcción de la identidad sexual a partir de la creación de todas esas imágenes. Entonces, se recrean a ellos mismos con otros cuerpos, con otras características, con características de personalidad, digamos, para englobar, ¿no es cierto?, que no son las reales, sino que son aquellas que él cree que le van a permitir ser exitoso en la búsqueda de un otro, sin los miedos que acarrea la real búsqueda de un otro, etcétera, etcétera. Entonces, esta creatividad es la que le permite a los adolescentes avanzar en esta producción de la identidad sexual adulta. Hay una conducta que tiene connotaciones vinculadas con tabúes, como es la masturbación, tienen explicaciones desde las necesidades que manifiesta el sujeto, que son aquellas que les urge, o sea, aparecen en los sujetos como, o emergen en los sujetos como energías sexuales que los urge, ¿sí? Los urge en el sentido de decir cómo canalizar esas energías, y que al estar, digamos, abandonando la bisexualidad, ¿sí?, y ser consciente de que es poseedor de uno de los dos sexos y no de ambos sexos, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista genital,
la actividad masturbatoria le ayuda o le permite manejar esa carga erótica, y también le permite, con la sola manipulación de su genital, ¿no es cierto?, le permite vincularse con sí mismo a partir de la idea de la posesión, o de no necesitar a un otro para la experimentación de una descarga sexual, una descarga de energía erótica. Ahora, no siempre está libre de culpa esta actividad masturbatoria, aunque lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que acompaña el duelo por el cuerpo infantil, que es necesaria, que no siempre es una conducta evidente, que no siempre es una conducta recordada, que no siempre es una conducta verbalizada por los sujetos, justamente porque está atravesada por determinados tabúes, determinadas situaciones en las que el sujeto se siente culpable, determinados valores, creencias, tradiciones, etcétera, etcétera, que tienen, digamos, que tienen como núcleo esta actividad. Acá muchas veces no se notan diferencias, eso lo vamos a volver a ver con Nobel, se notan diferencias entre la actividad masturbatoria de las mujeres y la actividad masturbatoria de los varones, si la actividad masturbatoria es individual o es grupal, etc. Pero que lo que tenemos que entender es que necesariamente es transitoria, ¿sí? La compulsión transitoria es un indicador de que el sujeto está elaborando el duelo por el cuerpo infantil. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Qué es esto de el impostor y el si yo fuera usted? ¿Qué es un impostor? A ver si me siguen. ¿Qué es un impostor? Alguien que se hace pasar por otra persona podría ser, profe. Perfecto, alguien que se hace pasar por otra persona. Es decir, la idea básica es la siguiente. Si yo no sé quién soy, si yo no puedo ser quien quiero ser, ¿sí? Prefiero ser cualquier otro, pero tener una entidad, ¿sí? ¿Qué pasa? El fenómeno de despersonalización, dice Arminda Verasturi, se da ¿por qué? En un primer lugar, por esa condición de la habilidad yoica de la que hablamos ya en el eje 1, ¿sí? Que está dada, ¿no es cierto?, por las pérdidas. En segundo lugar, porque durante todo este proceso de elaboración de duelo, el sujeto se manifiesta desde esa labilidad yoica. Entonces, los mecanismos defensivos por excelencia, dice Arminda Verasturi, durante esta despersonalización son las identificaciones. Entonces, si el mecanismo por excelencia es el proceso de identificación, ¿sí?, a través de la introyección de cómo son los otros con los cuales él interactúa, un otro exitoso, un otro maduro, un otro que no tiene miedo, un otro que es que se aventura a las cosas nuevas, ¿sí? Actúa como él, ahí estaría el impostor. Y en el caso de si yo fuera usted, es un proceso en el cual el adolescente se pone en el lugar del otro y que le permite, ¿sí?, imitar, copiar determinadas acciones, decisiones, modos de ser, que él cree que tienen un impacto favorable, ¿sí? Entonces la despersonalización está sustentada por mecanismos defensivos, por momentos de introyección y por momentos de proyección permanentes que hacen a
la habilidad yoica y a lo que otro autor, ya lo vamos a ver más adelante, habla de personalidad esponjosa, ¿sí? O sea, que es capaz de absorber mucho y también es capaz de retenerlo y también capaz de expulsarlo o ponerlo afuera. Bueno, acuérdense que en este duelo ustedes van a tener como ejercicio con la guía de 4, en el duelo por cuerpo infantil, ver conductas que hagan a los distintos momentos o las distintas etapas del duelo. Van a tener que ver negación, resignación, aceptación y desapego. ¿Estamos? Y también vincularlos con los otros. Acuérdense que los duelos, no es que estos duelos, nosotros ya dijimos en el eje 1, ¿no? Digamos que como trabajo psíquico involucran toda la etapa de la adolescencia, todo el ciclo vital de la adolescencia. Se va dando el predominio de uno con otro, o sea, el duelo por el cuerpo infantil va a predominar en la etapa en la fase puberal, pero fíjense que si tiene que ver con la identidad sexual adulta va a tener, va a tener acciones también en la fase tardía. ¿Se entiende esto? Bueno, duelo por la identidad y por el rol infantil. A ver, ¿qué habíamos dicho nosotros en el eje 1? ¿Cómo habíamos conceptualizado a la identidad en el eje 1? Y si no se acuerdan del eje 1, si leyeron el texto para hoy, lo van a tener también. Identidad trabajamos con Lerner, con Garbarino, con Macedo. Profe, Sí, acá sí, yo había notado de las clases anteriores que dice identidad es un sentimiento, imagen integradora del ideal del yo y del de la sociedad en la que vive el sujeto. bien, muy buena anotación. Bien, y fíjate vos qué importante es para una clase teórica que puedan participar, lo que hoy decía la profesora Azul. Bien, entonces, el duelo por la identidad y el rol infantil se plantea en términos básicos ante la pérdida de la identidad del niño, ¿sí? El yo soy yo del niño, que fue construyendo, ¿sí?, en relación con los otros, desde el momento del nacimiento, ¿sí?, su primera relación y su primer lazo emocional, desde el momento del nacimiento hasta la latencia, hasta que sobreviene, no hasta la latencia, hasta que sobreviene la pubertad, ¿sí? Esa es la identidad del rol, la identidad infantil. O sea, el sujeto, durante la infancia, construye, ¿sí?, ese sentimiento y él puede decir quién es. Pero no solamente puede decir quién es, sino que realiza acciones infantiles. ¿Cuál es el rol de la infancia? Lo dijimos en clases anteriores. ¿Qué hace un niño? ¿El niño tiene acciones independientes? No, generalmente No, el profe. niño lo que hace es lo que le dicen sus padres. Bien, o sea, un niño tiene relaciones de dependencia, ¿sí? O sea, el rol infantil está marcado por relaciones de dependencia. Generalmente los padres o sus sustitutos, así, siempre adultos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes cumplen el rol de adultos? Hablamos de roles más que de personas físicas, ¿sí? Entonces, lo que pierde el sujeto, y por eso debe elaborar el duelo, este duelo, es la relación de dependencia. ¿De quiénes? Vamos a llamarles padres de la infancia, ¿sí?
padres de la infancia que estaban idealizados, cuyas imágenes fueron interiorizadas a partir de la búsqueda de relaciones exitosas con esos sujetos y que construyeron, ¿no es cierto?, una manera de vincularse con ellos que ahora no está más. Todo esto es evolutiva 1, yo no me voy a adentrar ni en evolutiva 1 ni para relatar esto, ¿no? Simplemente lo tomo como elemento para desarrollar lo siguiente, ya no está más. Lo perdí, ¿sí? Y era parte de mi mundo, de niño, perdí esa relación de dependencia. Ya el sujeto, ¿no es cierto?, siente que no tiene más al padre que lo cuidaba, que lo criaba, por eso comienza a criticarlo, por eso comienza a cuestionarlo, por eso comienza a no quererlo. Y eso dice Arminda Verastura, es percibida por los adultos como una acción desaprensiva. No me quieren más, me hace daño. Los adolescentes hacen daño a sus padres. Los adolescentes hacen daño a los adultos. No daños físicos necesariamente, ¿sí? Entonces las maneras de abandonar esa dependencia tiene que ver con esas acciones desaprensivas. O sea, el adolescente lo que busca, ¿no es cierto?, es ocupar un lugar que no le pertenece, pero haciendo algo nuevo, porque no tiene más con qué hacerlo. Al perder el rol de la infancia, que era un rol signado por la dependencia, que era un rol signado por lo lúdico, que era un rol signado por la crianza, ¿sí? El adolescente como que se queda desnudo, ¿sí?, frente al otro. Y esa desnudez o esa falta de caparazón, como diría François Dolto, como vimos en una clase anterior, ¿no es cierto?, hace que él recurra a algún mecanismo para no sentir que se diluye como la nada, ¿sí? Entonces eso es una sensación y un sentimiento de vaciedad tan fuerte que al no poder prenderse a esos adultos porque ya no los tiene, ¿sí?, busca prenderse, con el término prenderse yo estoy buscando la dependencia, ¿no es cierto?, a un otro que no sea el adulto. Entonces allí es donde comienza esta tendencia o esta necesidad de estar con los pares. No puedo estar con mis padres, voy a estar con mis pares, ¿sí? Entonces, comienza a depender de los pares. Entonces, en la familia, en los grupos, en las relaciones grupales donde hay adultos, él es inestable, desafectivo, es cruel, es irresponsable, busca agredir, busca ser hostil, es rebelde. Todo eso en los grupos donde hay adultos. Y en los grupos con sus pares, responsable, afectuoso, amable, alegre, allá llora, acá ríe. Y esa inestabilidad es la que nosotros observamos. Con nosotros se aísla, en la casa se aísla y con los adolescentes se exhibe, con los otros adolescentes, en su grupo se exhibe. Eso tiene que ver con este duelo. Acá ustedes van a tener que manejar, cuando lean este duelo, tienen que vincularlo con el duelo por el cuerpo infantil y tienen que vincularlo con la negación, resignación, aceptación y apego. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. Bien, profe. Perfecto. Duelo por los padres de la infancia. Se siguen vinculando estos tres duelos, ¿no? Hablamos, ¿no es cierto?, hoy que esta cuestión planteaba necesariamente la bilateralidad. Y ya hablamos hoy de que los padres elaboramos estos tres duelos también. Pero que acá vamos a relacionarnos
con estos padres infantiles a través de un mecanismo que es típico en la adolescencia, ¿sí? Y que muchos autores llaman autismo positivo. ¿Sí? ¿Qué característica tiene la conducta o el comportamiento autista desde lo patológico? Ya estuvieron en una charla algunos y la escuchamos en el informe. ¿Cómo pueden describir un comportamiento autista? Profe, se aísla, o sea, lo que yo entiendo es que se le dice autismo positivo porque la característica como principal del adolescente es eso de aislarse o de estar siempre solo. Bien, o sea, o sea, el comportamiento autista en general, estaría caracterizado por un aislamiento del mundo externo, ¿sí? O sea, no hay conexión entre el sujeto y el mundo externo, ¿sí? El adolescente tiene comportamientos con esas características, pero ese comportamiento tiene características que hacen que no sea una patología, sino que sean comportamientos característicos que expresan que el sujeto... Un segundito, por favor. Disculpen, no puedo no recibir una llamada telefónica, por eso no apago el celular. Decía, el adolescente manifiesta características que hacen lo voy a poner más bajo, un segundito, para evitar interrupciones. Bueno, a ver, rebobinemos. Lo que dijo la compañera de usted se corresponde con lo que yo voy a decir ahora de la adolescente, ¿no es cierto? El comportamiento autista en el adolescente no solamente es diferente al comportamiento que caracteriza la patología en sí. ¿Por qué? Porque es transitorio, porque es necesario, porque es positivo. O sea, entonces hace que sean características que lo diferencian de la patología, ¿sí? Y que en los adolescentes es imposible no observar en algún momento del transcurso de la adolescencia estas conductas autistas. Al ser transitorios, necesarios, posible, lo que hacen es propiciar un momento de introspección y de reflexión con uno mismo, en el cual el sujeto, al encerrarse en su mundo, lo que hace es recrear aquellas imágenes que ha perdido, por ejemplo, la de los padres infantiles. ¿Sí? Ha perdido esos padres infantiles, los padres externos, el padre que cuida, el padre que alimenta, el padre que contiene, con el cual tengo un lazo determinado. Entonces, en ese mundo, él lo que puede hacer es recrear eso. ¿A partir de qué? A partir de la introyección de aspectos de esos padres externos, ¿sí? Que los va a incorporar, ¿no es cierto?, de alguna manera
con la cual pueda vincularse. O sea, el adolescente lo que necesita es sostener una relación con los padres. Como ya no tiene los padres infantiles, tiene que recrearlos, ¿sí?, a partir de la incorporación de esos padres en términos de imágenes. Y de esa manera se relaciona, o sea, va a haber una relación sujeto, mundo interno, con el objeto del padre idealizado, en términos de imago, dicen los autores, lo van a leer ustedes, en la cual el sujeto no necesita ya de los padres externos, por decirlo de alguna manera. Los puede pensar, los puede recrear, puede fantasear respecto de esos padres. Y al decir los autores, ¿no es cierto?, tienen una imagen paterna idealizada en términos de que el adolescente puede usar instrumentalmente esa imagen. Esto tiene que ver con procesos conscientes e inconscientes, ¿sí? Es decir, cuando en su conducta autista, en su conducta de encerrarse en su mundo, el adolescente piensa y cuestiona, ¿y por qué mis padres son así, no son como los de fulano? Y si mi padre fuera de esta manera, yo sería más feliz por de la otra manera. O sea, recrea y recrea, y va y viene, y va y viene. ¿Sí? ¿Eso es consciente o inconsciente? Es consciente, Es porque consciente. lo O sea, puede verbalizar. bien, o sea, lo que de manera inconsciente está motorizando eso, es otro tema. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, el adolescente tiene que poder tener esos momentos de encierro en sí mismo. A nosotros nos molesta a veces, al adulto le molesta, a veces le preocupa, se angustia, ¿estará bien? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará pensando? ¿Cómo estará? Es decir, hay como una serie de cuestiones que se construyen en el imaginario adulto respecto de ese encierro, porque puede durar minutos, horas, días, que el sujeto necesita eso. Usa determinadas barreras, que pueden ser la música, la puerta cerrada, simplemente el no conectarse con el mundo exterior, nada, ¿sí? Pero en esos momentos lo que él está haciendo es una elaboración necesaria. Él necesita de esos momentos para poder desapegarse de los padres infantiles y apegarse a una nueva. Es decir, tienen que crear nuevas maneras de relacionarse con los padres adultos. Es decir, pasamos de esta situación. Voy a ver si puedo ser burdamente gráfica con las manos, ¿sí? Donde estaba el niño y los padres infantiles, y se va produciendo esto para quedar al mismo nivel y tiene que poder reconstruir un vínculo a este nivel, donde yo soy adulto igual que mis padres. Eso es lo que tiene que hacer el adolescente. Entonces, eso implica una necesidad de tiempo y de procesos increíbles por parte del adolescente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos bien. ¿Estamos bien? Profe. Profe, mi pregunta, no sé si ya como que respondió algo, pero no me quedó muy claro. A ver. ¿El autismo positivo entonces sería como un mecanismo inconsciente o consciente, digamos? Mira, el autismo, todos estos comportamientos tienen procesos conscientes e inconscientes. Todos. El comportamiento que los autores titulan como autismo positivo, o sea, una conducta de autismo positivo, tiene procesos conscientes y tiene procesos inconscientes. Lo que nosotros estamos describiendo acá, ¿no es cierto?, es el proceso consciente, es decir,
aquello que le permite al sujeto, digamos, recrear una imagen a través de la introspección, o sea, la introspección también tiene aspectos conscientes e inconscientes, ¿sí? La proyección, el mecanismo de proyección, la proyección que dice acá en la diapositiva, la proyección, ¿es consciente o inconsciente? Inconsciente, profe. Es inconsciente, o sea, acá nosotros tenemos un aspecto inconsciente del mundo autista de meditación. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Siempre, acuérdense que nosotros por eso dijimos que los duelos son procesos psíquicos que tienen aspectos conscientes e inconscientes. Nosotros tenemos que poder diferenciarlos y en esta cátedra nos vamos a ocupar mucho más de aquellas cuestiones que emergen como producto de procesos conscientes e inconscientes como aquello que le está dando una contextualización, ¿sí? Por eso nosotros no abordamos cuestiones que tengan que ver con la patología. En este caso, pues hablamos de un mundo autista de meditación, que sería lo positivo. No sé si respondí, Yolanda. Sí, profe, está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta o avanzamos? Bueno, vamos a avanzar con otro autor, no es, si leyeron los textos para hoy se van a dar cuenta que no es que vamos a hablar de cosas diferentes, sino que vamos a hablar de otra teoría que está muy vinculada con lo que venimos trabajando. Todo el libro, en todo el libro ustedes van a encontrar trabajos de estos dos autores, de Arminda Verasturi y de Mauricio Nobel, ¿sí? Son teorías que se complementan. Lo que pasa es que tienen procesos y objetivos diferentes, pero se complementan totalmente. O sea, no podemos hablar de síndrome normal de la adolescencia sin hablar de duelo, y viceversa. ¿Se entiende? Bueno, cuando ustedes lean los textos, si no lo leyeron todavía, lo importante es esclarecer lo que nosotros llamamos un marco conceptual. Así como la teoría de Piaget tiene un marco conceptual, bueno, la teoría de Mauricio Nobel tiene un marco conceptual, la teoría de Arminda Verasturi también. Lo de Piaget corresponde a un paradigma, estas corresponden a otro paradigma. Pero toda teoría tiene conceptos que, digo lo que dije al principio de la clase de hoy, son los instrumentos, las herramientas, o aquello que nos permite a nosotros leer una realidad, reconocer aspectos de una realidad, interpretar la realidad, operar con y en la realidad, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos de los marcos teóricos para poder ver esto. Y la teoría de Mauricio Nobel, yo decía hoy, ya tiene un alto valor diagnóstico y un alto valor interpretativo. Así que vamos a comenzar con lo siguiente. Fíjense cómo se llama la teoría. Síndrome normal de la adolescencia, o de la normal anormalidad, también. O sea, hay un juego de palabras entre lo normal y lo anormal. Entonces, acá lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, es ver qué es lo normal y qué es lo patológico en la adolescencia, y que todo el texto, todo el libro de estos dos autores trabajan de esa manera. Y lo dije hoy, el límite, por decirlo de alguna manera, es algo que no está muy delimitado, pero que conceptualmente nosotros tenemos que poder entenderlo, ¿no? Entonces, la primera idea que nosotros tenemos que manejar es que muchas de las conductas del adolescente serían identificadas como, o rotuladas, o diagnosticadas como anormales si se producen en los niños o en los adultos, pero que son normales en las adolescencias. ¿Por qué? Porque son síntomas de la crisis de las adolescencias y de los procesos de elaboración de duelos que realizan los adolescentes.
Es decir, todo lo que los síntomas que nosotros vamos a ver ahora son normales porque las adolescencias no tienen un equilibrio. ¿Sí? En la infancia hay un equilibrio que se pierde al ingresar en la adolescencia y en la adultez reconstruimos el equilibrio perdido. Y ese es el proceso del ciclo que nosotros venimos hablando desde el primer día de clase, ¿no? Hay un desequilibrio, hay un desorden al ingresar en la pubertad y hay un restablecimiento del orden en la identidad adulta o en la edad adulta, ¿sí? Entonces, el equilibrio en la adolescencia es anormal, ¿sí? Lo normal es el desequilibrio. ¿Ah? Cuando nosotros decimos lo contrario en la infancia y en la adolescencia, en la infancia y en la adultez. En la adultez, el equilibrio es lo normal. ¿Sí? Lo anormal es el desequilibrio. ¿Se entiende esto? Primer idea que tienen que manejar permanentemente en toda la teoría de normas. Ahora, ¿qué es lo normal? Si nosotros decimos que toda la adolescencia implica un proceso que está asignado por el desequilibrio, que está asignado por la inestabilidad extrema, o sea, es un descontrol, es un caos. El mismo caos que experimenta, que vivencia, que siente el adolescente, es el mismo caos que él expresa con su conducta. Así como la energía sexual es avasalladora, caótica, incontrolable, de la misma manera él expresa su conducta. Si él está perturbado, él es perturbador en el mundo. ¿Sí? Y ese movimiento y esa dinámica es necesaria para que él pueda resolver las pérdidas, que él pueda aceptar las pérdidas, que él pueda crecer, pueda llegar a ser adulto. ¿Sí? Entonces, vamos a volver al concepto, me parece que no lo puse acá o está más adelante, al concepto de normalidad. Creo que está anteriormente, pero no importa. ¿Qué es lo normal? ¿Sí? Almina Verasturi toma conceptos que se manejan desde el psicoanálisis para trabajar lo que es normal, ¿sí? Y es un concepto complejo, porque involucra a las expectativas de la sociedad y a los dispositivos que tenemos los sujetos para adaptarnos a esas demandas sociales. Por eso es complejo. Y el concepto del normal, que es lo normal, es arbitrario. Porque son construidos socialmente, porque son los otros los que construyen lo que es normal para los niños, lo que es normal para los adolescentes, lo que es normal para los adultos. Y somos nosotros los que tenemos que poder adaptarnos a esas exigencias sociales para ser considerados normales. Entonces, por eso es arbitrario y es una construcción social. Y por eso las normas, ¿sí?, se pueden modificar y se pueden reconstruir y pueden variar de un momento histórico a otro momento histórico, de un grupo social a otro grupo social, de un entorno a otro entorno, ¿sí? No es lo mismo, no son lo mismo digamos, las normas y las expectativas eso ya lo hizo Urbano Juni, por ejemplo, lo leyeron ustedes, en el mundo oriental o en el sector oriental o el sector occidental, porque las culturas son diferentes. Eso ya lo leyeron con, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen Almina Verasturi? A veces, como el adolescente perdió su mundo infantil, y en el mundo infantil él tenía
digamos, él tenía modalidades de comportamiento apropiadas a la infancia, y era considerado normal si esa accesibilidad tiene para los niños. Como perdió esos comportamientos, ya no los tiene, lo que hace ahora el adolescente, dice Amina Berresturi, es ejercitar, ¿no es cierto?, comportamientos que a veces son inadecuados o no son, digamos, los apropiados y validados por la sociedad, ¿sí?, y que tienen carácter de ser anormales o psicopáticos, dice la autora, pero que a él le sirven o le son útiles, ¿no es cierto?, para poder recuperar maneras de comportarse en la sociedad, manifestando que ya no es un niño, ya no tiene comportamientos de niño, por lo tanto tiene que recurrir a otros modos de comportarse que a veces no son normales o no son considerados normales por los otros, ¿sí? Ahora, esos comportamientos sí son transitorios, sí son fugaces, es decir, si aparecen, se manifiestan transitoriamente, si duran un tiempo y desaparecen, por decirlo vulgarmente, diríamos que son conductas normales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen una permanencia en el tiempo, no se fijan, sino son conductas que plantean una fijación del sujeto o en etapas que deben ser superadas y que por eso no mantienen esa característica de patológicas o anormales. O sea, algunos hacen alguna diferencia entre lo que es anormal y patológico. Entonces, sería anormal la presencia de un equilibrio estable. Cuando nosotros escuchamos en las reuniones de los padres o en las reuniones de los docentes diciendo, ese niño, ese adolescente, ese grupo de adolescentes, no es como los otros, son chicos tranquilos. ¿Qué es tranquilo? Siempre preguntémonos, ¿qué decimos cuando decimos las cosas? ¿Qué decimos cuando decimos que un adolescente es tranquilo? ¿Qué está diciendo este padre cuando dice que su hijo no tiene problema o no le hace problema? No me hace problema, dicen los padres. Algunos docentes también, no me hace problema, es tranquilo, no es como los otros. ¿Qué me está diciendo con la tranquilidad? ¿Tranquilidad es sinónimo de equilibrio? Entonces estamos en un problema. Tranquilidad es una manera de adecuarse a una situación, es transitorio, estamos frente a otra situación. Entonces, el equilibrio estable es anormal. Profe, permiso. En Sí. relación a esto, muchas veces sucede con aquellos cursos, así se suele denominar, no, ese curso es problemático. Siempre lo problemático sobresale. Pero no se presta atención a aquellas cuestiones que aparecen como ocultas o como invisibles también. Se presentó el año pasado, después del regreso del hecho de estar aislados, en muchas situaciones con algunos alumnos que a simple vista aparentemente no tenían ninguna problemática, entre comillas, ¿no es cierto? Pero que nosotros fuimos identificando y que también a los profesores les llamaba la atención, porque ¿qué decían? Él no era así, era diferente, se juntaba con los compañeros, conversaba en los recreos, se reía cuando hacían tal cosa. Entonces nosotros llevando a lo que fue la situación de post-pandemia inicial, de qué manera se fueron evidenciando situaciones que, como se suele decir en el colegio secundario más que nada, ¿no es cierto? Es la típica conducta, o como dicen muchas personas también, la edad del pavo. Y hay características
que se sobresalen, ¿no es cierto? Y eso fue cambiando. En algunos casos es como que se modificó totalmente y en otros casos fueron recuperando. En este tiempo nosotros también nos dimos cuenta que como que los chicos quieren recuperar todo lo que no hicieron en estos 2 años. Todo junto, se pelean, se enamoran, se arreglan, se desarreglan, todo junto. Es como que buscan recuperar ese tiempo perdido, ¿sí? Pero hay otras situaciones también, como bien dice la profesora, y atendiendo a lo que dice el marco teórico, son cuestiones que también a nosotros nos tienen que llamar la atención de que no es algo habitual o esperable. El hecho de que hay un chico que se mantiene aislado demasiado tiempo, de que no interactúa con sus pares, que le cuesta mucho poder entablar una conversación, que se queda quieto todo el tiempo, que se sienta al fondo y que no participa, y eso también se evidenció mucho a partir del regreso a las clases presenciales, por ejemplo. Así que ese aporte quería hacer. Sí, justo ayer estaba viendo, a lo mejor después en la próxima clase podemos compartir ese material, o en algún momento lo voy a recuperar, lo voy a subir a la plataforma como lectura complementaria, que habla del destiempo de los adolescentes en esta etapa de pandemia, ¿no? O sea que esa cuestión de la disrupción, ¿no es cierto?, que nos afectó a todos y que nos va a seguir afectando y que todavía no sabemos realmente cuáles fueron los efectos y cuáles van a ser, ¿no es cierto?, en las adolescencias, es como que tuvo o podría haber tenido una implicancia mucho más diferente al manejo de tiempo. O sea, por eso, excelente tu aporte, Romina, y además lo que nosotros venimos manejando es siempre, o sea, nosotros estamos en pospandemia, con signo de interrogación, ¿no es cierto? Pero ver todas estas cuestiones es importante. Bien, ¿alguna pregunta respecto a lo que planteó la profesora o algo que ustedes quieran agregar? Bueno, seguimos entonces. Me estoy deteniendo un poquito más en esto conceptual para que después podamos avanzar más rápido con los síntomas. Me parece que puede ser más rápido y mejor, más que rápido, mejor. Bueno, esto es lo que venía diciendo, ¿no? El concepto de normalidad, que no es fácil de establecer, varía en relación con el medio socioeconómico, político y cultural. Esto también es todo un tema, ¿no? O sea, ya con estas situaciones del censo, con estas situaciones de la pandemia, pospandemia, más, se visibilizan y se van a visibilizar mucho más estas cuestiones de las diferencias en lo socioeconómico, en lo político y en lo cultural, y las posibilidades que tenemos, diferentes que tenemos los sujetos, ¿no? Y también es algo que nosotros podemos observar en nuestro entorno más próximo, ¿sí? No solamente el que nos dicen por los medios o conocemos, sino en nuestros entornos más próximos. Y que hace que nosotros, por ejemplo, hablemos de... ¿Se acuerdan tengan presente el texto de Luchársky, ¿sí? Cuando habla de lo fraterno y cuando habla de cómo cada uno se presenta de manera diferente según sean las características socioeconómicas y culturales de esos grupos, ¿no? El tema de los merenderos, el tema de las murgas, ¿sí? ¿Recuerdan esas situaciones? ¿Recuerdan? Sí, profe, sí. Profe. Bien, y si no, les invito a que vuelvan a leer esos textos para ver cómo se plantea este concepto de normalidad en ese texto, sin que lo haya dicho la autora, ¿no? Pero como un ejercicio que nosotros podemos hacer. Entonces, decir qué es lo normal y qué no es normal es arbitrario, difícil, arbitrario porque depende del medio en que se realice, difícil, y es complejo porque implica a un sujeto y sus dispositivos y a un contexto y sus expectativas, ¿sí? O sea que no es fácil dentro. ¿Pero qué es? Dice la autora. Para nosotros,
que trabajamos con adolescentes y con adultos vinculados con adolescentes, es un concepto que tiene una validez operativa, es decir, tiene lo que yo digo desde hoy, desde el principio, tiene un valor instrumental. Implica que yo pueda identificar cuáles son los dispositivos que tiene este grupo de adolescentes que le permiten satisfacer sus necesidades básicas, pero en relación con el contexto. No aislado, sino relacionado con el contexto. Y que yo pueda observar, ¿sí?, cuáles son los criterios de normalidad expresados o en términos de expectativas que tienen estos contextos, para ver si los sujetos están o no en condiciones de resolver. Un segundo, por favor. Bien. Entonces ya hemos hablado del concepto de normal, del concepto de normalidad, de lo anormal o anormalidad y de lo patológico. Veamos qué significa el término síndrome. Síndrome o síndrome, ¿sí?, nos remite necesariamente a otro concepto que es el de síntoma. Entonces, síndrome o síndrome es un conjunto de síntomas. Como es un término que viene de la medicina, significa que el síntoma, toma el concepto de síntoma de la medicina. En medicina el síntoma está vinculado a una enfermedad o a un estado determinado. O sea, yo tengo síntomas de resfriado, ¿sí? O sea, hay algo que se manifiesta, ¿no es cierto?, en los sujetos que se relaciona, ¿no es cierto?, con un estado de gripe o una enfermedad determinada, ¿sí? Entonces, generalmente en medicina esos síntomas también tienen un sentido, un significado negativo, o sea, enfermedad, negativo, un estado determinado negativo. ¿Por qué toma Nobel este concepto? Porque él describe 10 síntomas que son los que él utiliza para explicar y relacionar la mayor cantidad de conductas de las adolescencias para explicar qué es una adolescencia normal. ¿Qué es una adolescencia normal? ¿Qué es una adolescencia normal? Y cómo poder identificarlo. ¿Y por qué habla de síndrome, Mauricio Nobel? Porque él dice que el síndrome de la adolescencia normal está compuesto por 10 síntomas. Como es un síndrome, los síntomas se manifiestan simultáneamente. No hay un orden, no está primero este, segundo este. Ustedes van a ver un orden en el texto y acá en la exposición, pero porque es un orden didáctico, digamos, de exposición. Se manifiestan simultáneamente, pero predominan algunos, según sea, el duelo que está elaborando los duelos, el momento de los duelos que está elaborando el sujeto. Hay una dinámica acá, no es una cosa estática. ¿Sí? No es un perfil estático, sino es una cuestión dinámica. Profe. Entonces, sí. O sea que para Nobel la adolescencia sería casi como estar enfermo, según lo que entiendo. ¿No? No. No. Está muy bien tu pregunta, porque en algún momento del texto él también dice, él habla de un concepto, y ahora lo vamos a ver, pues ya me adelanto, ¿no?, que es el concepto de entidad semipatológica. Sí, ¿Está bien sí, tu pregunta, Yolanda? Porque él habla de una entidad semipatológica. Ese es un concepto que ustedes lo tienen que manejar así en toda la teoría. ¿Por qué semipatológica? Porque tiene manifestaciones de enfermedad, pero no es enfermedad.
Sería una patología si tuviera estas características. Si no fuera transitoria, si no se manifestara, o si se convirtiera en algo, o si fuera una fijación. Y si se produjera en la infancia o en la edad adulta. Básicamente, esos 5 aspectos estarían diferenciando a un adolescente normal de un adolescente psicopático. Eso también lo dice Arminda Verasturi, lo van a ver en los textos. Entonces, todo el desequilibrio que implicaría la enfermedad, ¿sí?, es normal en la adolescencia. La estabilidad sería una enfermedad. Si no existiera el síndrome, sería una enfermedad. Si no se manifestaran estas conductas, sería una normalidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un síntoma, a ver si podemos explicar. Eso es importante que hagan. Cada vez que trabajan un síntoma, leen un síntoma, vayan viendo en ese síntoma el concepto de normal, anormal, porque el síntoma en esta teoría es el comportamiento de los adolescentes, son las conductas. Cada síntoma es un conjunto de conductas. ¿Sí? Por eso hablamos de manifestaciones. Las conductas son manifestaciones. ¿Sí? Entonces, si hablamos de manifestación, es lo que nosotros vamos a hablar de conducta como no solamente lo observable, ¿sí?, sino que acá lo que vamos a ver es la manifestación. Lo que vamos a atender es la manifestación y vamos a interpretar también teniendo en cuenta los mecanismos defensivos, o sea que ahí vamos a atender también a los mecanismos defensivos que dijimos hoy que son inconscientes. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Por qué esto es...? ¿Sí? Sí, profe. Bien. La búsqueda de sí mismo y de la identidad, ¿no es cierto?, implica un sujeto activo. O sea, cuando nosotros decimos hay un sujeto que busca, es un sujeto que hace algo. Buscar significa acción. ¿Sí? Lo que está haciendo el sujeto es buscar aquel aspecto, ¿no es cierto?, que no pudo conservar de su identidad infantil. Porque acuérdense que nosotros, cuando hablamos de pérdida del cuerpo y de la identidad infantil, hablamos de aspectos, ¿no es cierto? Y conservamos otros aspectos y tenemos que reconstruir aspectos nuevos. Entonces, si lo que se busca es la identidad adulta, dice Mauricio Nobel, si lo que se busca es la identidad adulta, lo que estamos planteando es que el sujeto tiene que poder reconocerse como alguien diferente a todos, pero que comparte aspectos con quienes se relacionan. Es decir, yo tengo que poder, el conocimiento de mí mismo en la edad adulta sería reconocerme en el tiempo, es decir, yo cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era un adulto joven, ¿sí? Por eso dice acá en la diapositiva, cada ser en ese momento de la vida es una entidad biológica en el mundo. Yo me reconozco en el mundo, en un contexto, con otros y en un entorno. ¿Sí? Y ese conocimiento de mí mismo se vincula con la identidad en el sentido de que hay una integración en la integración de esa imagen y de ese sentimiento, como dijo una compañera hoy bien del concepto, y que permite que yo pueda hacer una lectura retrospectiva, ¿no es cierto?, y pueda hacer una proyección en función de proyecto de vida, proyecto de ser, etcétera, etcétera. Eso se da, toda esta situación se da durante la adolescencia teniendo en cuenta el mundo infantil abandonado, ¿sí?, del cual me desapego, y el mundo adulto al que quiero construir. ¿Me explico? Entonces acá lo que se tiene como base, como punto inicial, digamos, el autor es el duelo por el cuerpo infantil. Pero acá lo que plantea, ¿no es cierto?,
es que cuando nosotros hablamos de cuerpo, dicen los autores, y esto lo vamos a ver también en otros síntomas, cuando nosotros hablamos de cuerpo, no solamente hablamos del cuerpo biológico, o sea, este concreto que podemos tocar, ¿sí? Que podemos ver, ahora nos estamos viendo, para algunos, sino también del que podemos representar. Y esa representación es la que trabajan los autores como concepto de esquema corporal. Es decir, la representación tridimensional del cuerpo que hace que yo pueda hacer este gesto, que hace que yo pueda manejarme en un espacio concreto, que hace que yo pueda reconocer las partes de mi cuerpo, y que se inicia en la fase del espejo de Lacan, ¿se acuerdan? ¿Habrán visto eso en Evolutiva 1? Bueno, allí se inicia este esquema corporal. Pero ¿qué pasa? Ese esquema corporal conocido se pierde con el ingreso a la pubertad, eso ya lo leyeron también en Macedo, en Mercedes Galvarino, perdón, y a los otros autores, y que el adolescente tiene que reconstruir, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, el sí mismo no es solamente una construcción a partir de conocimiento, a partir de lo que yo veo, sino a partir también de lo que yo recreo a través de una representación de mí mismo. Y que esto lo puedo hacer al poder, digamos, producir, porque es una producción, producir un autoconocimiento. ¿Sí? Bien. Ay, perdón. ¿Qué pasó acá? Bueno, ¿cuáles son las conductas que nosotros podemos observar en los adolescentes y que están vinculadas con este síntoma? Uniformidad. A ver, cuéntenos cómo ustedes reconocerían o reconocieron, ya hicieron la observación, uniformidad en los adolescencias. ¿A qué llamamos uniformidad? Podría ser, profe, lo que ellos identifican con su grupo de amigos, ¿no? Más o menos con... ¿Cómo observarías vos la uniformidad, Héctor? En el caso, por ejemplo, de que se vistan de la misma forma, que hablen con Bien, la misma ahí está. Vamos primero digamos, a lo fenomenológico. ¿A qué observamos? Observamos que todos se visten de la misma manera. Eso es lo que está diciendo Héctor. Perfecto. Eso es un comportamiento que podría caracterizarse como de uniformidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de la uniformidad es que se disimulen las individualidades, ¿sí? Y que todos tengan que ver con todos. Disimular las individualidades sería que no sobresalgan por sobre el grupo, sino que todos tengan una misma carácter, un mismo modo de ser, ¿sí? Que los unifique, ¿sí? Y haga que sean una unidad. El grupo funciona como unidad, como uno, ¿sí? Y que eso es lo que le permite, digamos, lo que dicen acá los autores, una doble identificación masiva, o sea, se identifican con los otros que están, digamos, pasando por la misma problemática, son todos adolescentes, ¿sí? A él le pasa lo mismo que me pasa a mí, dicen ellos, ¿sí? Y por otro lado, yo conservo algunos rasgos o algunos aspectos que hacen a que yo sea algo diferente de ellos, ¿sí? Y eso es lo que ellos buscan con esa uniformidad, por eso es necesaria la uniformidad, ¿sí? Es seguridad y estima personal. A ver, y después avanzamos un poquito más rápido. ¿En qué situaciones la uniformidad sería normal y en qué situaciones la uniformidad sería anormal? No importa la edad de los sujetos. Para ver si comprendieron el concepto de normalidad y anormalidad.
Y la uniformidad es como común, digamos, en esta etapa de la adolescencia. Vestirse todos iguales. Por ejemplo, nosotros en la observación vimos que todos los varones tenían ese buzo con capucha, qué sé yo, pero sería normal si vemos a adultos vestidos todos iguales. Todos, no sé, hablando igual. Se supone que cuando uno es adulto ya adquiere como cierto tipo de lenguaje como más personal, más individual, digamos. Claro, ahí sería que en los adultos lo que no debería ocurrir esto, la identificación masiva. ¿Sí? Eso es lo que no debería ocurrir, según lo que vos estás diciendo. Bien, esa sería una cosa. Lo anormal también sería que no haya una búsqueda de la uniformidad. ¿Se entiende? Yolanda habló, ¿no? Sí. ¿Cómo dijo, O sea, profe? que lo anormal también sería que no ocurra la uniformidad. Ajá. Es Sí, necesario que entiendo. ocurra. Por eso decía yo, vayan pensando en estos conceptos, porque lo anormal también es que no aparezca el síntoma. ¿Eh? Pero en este caso en la Si nosotros no adolescencia, observamos ¿verdad? alguno de estos síntomas en los adolescentes, estaríamos frente a un grupo o un adolescente considerado anormal. Habría que considerarlo para ver si hay una patología. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, es normal que en la adolescencia haya uniformidad, pero es anormal que en la adultez exista uniformidad, digamos. Y es anormal que no haya uniformidad en la adolescencia. Ah, entiendo. Esto Entiendo. se faltaría para cerrar el concepto normal-anormal. Todos estos conceptos son dinámicos. Acuérdense de lo que decíamos en la diapositiva anterior. Hay una abstracción operativa. Todo es dinámico. Todo es dinámico. ¿Sí? Bien. Vamos a tomar lo mismo que dijimos, porque esto ustedes pueden leer en el texto, para ver en qué situaciones sería una identidad negativa. Sería normal y en cuáles sería anormal. ¿Conocen ustedes, conocieron, se reconocen en la adolescencia como haber sido perversos, indeseables, negativos o operados como figuras negativas? ¿Se reconocen o reconocen en adolescentes como haber sido crueles? ¿O no? ¡Qué silencio! ¿A nosotros mismos tenemos que reconocernos o en otros? No, la pregunta es abierta. Si si reconocen en los adolescentes estas características. Si en alguna vez reconocieron en los adolescentes estas características, digo propio por la duda, ¿se acuerdan ustedes de alguna experiencia? Sí, yo tengo una hija de 13 años y a veces estamos hablando de lo más normal y ella puede tener o salir con algún tipo de frase hiriente como no te quiero, salí de acá, me molestás, cosas que por ahí pueden ser un poco ofensivas si es que uno lo viese desde otro lugar, digamos. Mira, Marcelo está dando una palabra clave también acá para ver esto. No quiere decir que esta identidad negativa permanece en el tiempo, sino que es transitoria. Ella dice suele ser o puede salir, es transitoria. En algunos puede ser más evidente que en otros, en algunos puede permanecer más tiempo que en otros sujetos, ¿sí? Pero es normal y es necesario que se manifieste porque el adolescente lo que busca es un lugar en el mundo, ¿sí? En el mundo adulto, y prefiere ser alguien indeseable, perverso, malo, pero al decir vos sos malo le estás dando un lugar, o sea, prefiere ser alguien perverso, indeseable, negativo, a no ser nadie, a no tener un lugar en el mundo, ¿sí? Pero además, de esa manera lo que él está haciendo, ¿no es cierto?, es desapegarse de esas figuras parentales e infantiles. O sea, al manifestarse de esa manera hostil, agresiva, ¿sí? Lo que está haciendo es separándose progresivamente de los otros. Bien. Profe, ¿eso Sí. puede conllevar a la violencia, o sea, entre ellos mismos, entre pares, digamos, entre adolescentes?
Porque nosotros observamos una situación de pelea entre ellos. O sea, pero que pertenecían a diferentes grupos. Tenemos que diferenciar conceptualmente violencia, de agresión, de hostilidad, de rebeldía. Claro, o sea, la Tenemos situación... que diferenciar, ¿no es cierto?, conceptualmente. Y ¿sabés qué también tenemos que ver, Teresa? Sí. Si es algo casual o si es algo frecuente. Ustedes si hicieron una sola observación no van a ver eso, pero en los cursos, en la escuela se puede ver eso. Eso es también lo que siempre cuenta la profesora Romina, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad cuando las peleas en los adolescentes son multicausales. Pueden ser circunstanciales, ¿sí? O pueden ser ya una característica del grupo. Entonces ahí ya también tendríamos que hablar de las características de los grupos. Profe, perdón, eso estaba por compartir. Hay situaciones que nosotras lo podemos ver como adultos como agresivas, pero para ellos no lo son. Son características propias de los grupos. Generalmente más se ve, hablando en relación a lo que es ciclo básico y ciclo orientado, por ejemplo, nosotros tuvimos hasta la instancia, la segunda semana de mayo, alumnos que pasaron del ciclo básico, tercer año, al ciclo orientado, cuarto año, ¿sí? Y más o menos todos estamos al tanto de lo que se sabe, con cuántas materias pasan los chicos. Bueno, todo influye en lo que tiene que ver con los tipos de comportamientos. ¿Qué sucede? Hay un trayecto una trayectoria escolar que ya vienen teniendo los chicos, ¿no es cierto? Ese grupo que inició el 6 de marzo. Parece algo mínimo, pero influye bastante. Y la incorporación de estos alumnos que ingresaron el 10 de mayo. Ustedes no se imaginan las situaciones propias. Ellos dicen, no, pero si nosotros nos portábamos así en tercero y no estaba mal. No, a nosotros no nos parece malo que hagamos tal cosa. ¿Sí? Entonces hay cuestiones como que están naturalizadas para ellos. Y somos nosotros, los adultos, que, por ejemplo, teniendo en cuenta y retrabajando lo que son las normas y pautas de convivencia, que tenemos que trabajarla hacia el interior del grupo y en lo que tiene que ver con las normas de convivencia institucionales. Por eso esto que decía la profesora, con una sola observación nosotros no podemos dar cuenta de ello, sino que tiene que haber un proceso de seguimiento en ese sentido. Y esto también de las situaciones multicausales. ¿Por qué ocurre? No es por una sola causa o situación, sino que nosotros en esas evidencias que somos capaces de observar, y siempre en la escuela todo como que explota, traen a colación de cuestiones de la vida de la familia, de situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana y que se reproducen en la escuela. Entonces nosotros tenemos que, en esos casos, tratar de identificar y analizar siempre desde nuestra propia formación académica, desde nuestra profesión, de qué manera intervenir y en qué situaciones intervenir. Así que eso quería aportar. Perfecto, buenísimo. Y además, ¿saben qué? Eso que está diciendo la profe Azula, también se ve mucho en el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, pensemos una palabra que entre ellos es normal y que a los adultos nos parece agresiva. A ver. Boludo, por ejemplo. Boludo. El boludo para ellos es decir, en vez del nombre, hola boluda, decir hola Romina, por ejemplo. Y para nosotros es agresivo entre los adultos, ¿no es cierto? Entonces, eso que ya está como digamos, aceptado socialmente, pues lo podemos hablar nosotros, lo estamos hablando y lo estamos reconociendo como diferente, usado en grupos adultos y grupos adolescentes, ¿no es cierto?
Antes no era así, ahora ya es así. O sea, hay como una evolución también en ese tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, perfecto. Fíjense, vamos a seguir con esto que también nos va a dar oportunidades de hablar de estas situaciones, ¿no? Veamos todo lo que sea pseudo-identidad, ¿sí? El prefijo, aunque acá está todo junto, pero que si acá hubiera un guioncito, el prefijo pseudo indica como si, significa falso, ¿sí? Pseudo-identidades serían falsas identidades, ¿sí? O identidades que el sujeto, entre comillas, adopta por un cierto tiempo frente a determinadas circunstancias para poder, como dicen ellos, zafar, ¿no? Lo hice para zafar, te dicen ellos, ¿no? O lo hice para resolver algo, lo hice para poder resolver. Estas pseudoidentidades tienen, hay tres, el autor las diferencia en tres. Identidades transitorias, ocasionales y circunstanciales. Las transitorias son las adoptadas durante un cierto periodo. Por ejemplo, nosotros escuchamos cuando los adultos dicen, veníamos bien, venía muy responsable, hacía todas las cosas, y de repente tiró todo por la borda. ¿Sí? Esas son adoptadas durante un cierto periodo. O sea, él necesitó manifestar esa conducta para poder adaptarse a las expectativas del ambiente, sea familiar, escolar, etc. Identidades ocasionales, pseudoidentidades ocasionales. Frente a situaciones nuevas. ¿Qué situaciones nuevas tenemos en las adolescencias? En el texto van a encontrar que son algunas que son un poco anticuadas, dicen los chicos, pero ¿cuáles serían las situaciones nuevas? ¿Qué situaciones nuevas enfrentan los adolescentes? ¿La pandemia podría ser? El ingreso al nivel medio. El ingreso a nivel medio, la pandemia podría ser. A ver, otras más normales que la pandemia. La socialización que se amplía, salen más independencia. Bueno, concreto, a ver, cosa concreta como el ingreso a la secundaria, cosas concretas. Las salidas nocturnas, la primera salida nocturna, la primera salida en grupo sin adultos. Esas son todas situaciones nuevas, ¿no? Lo de la pandemia, podríamos saber cómo podríamos puntualizarlo, vayan pensando todas estas situaciones para analizar los conceptos. En el tema de el aislamiento. Eso sería una situación nueva de la pandemia. Yolanda, creo que vos dijiste, ¿sí? Entonces, el aislamiento, el no poder salir era una situación nueva, ¿sí? Entonces, bueno, la manera en que él actúa frente a esas situaciones nuevas siempre van a ser, no van a permanecer, sino que van a tener esa característica de transitoriedad que tienen todos los síntomas, pero que tienen que manifestarse, o sea, todos los adolescentes tienen que manifestar estas identidades ocasionales. ¿Y cuáles pueden ser? Frente a las salidas nocturnas, ¿cuáles pueden ser una identidad ocasional? No sé si conoce el término milipili, que sí, define a las chicas que son de clase social alta, más delicadas, se visten de determinadas marcas. Bueno, es como si fuera que yo veo en las nenas que toman esas características, hablan de otra manera, con otros acentos, quieren ser más de lo que la clase social común acá en Formosa predomina, siempre intentan sobresalir en ese aspecto. Bien, esa es una, sí. También saben qué es lo más frecuente dentro de nuestro contexto, ¿no es cierto? La situación nueva que sería la primera salida en pareja, ¿sí? La primera salida a un lugar nocturno, o sea, por ejemplo, la primera salida a una confitería, a un lugar de encuentro, a un resto bar, a un boliche, al baile del pueblo, cualquier situación así que es social, que sea nueva, ¿no es cierto? Podrían plantearse. Van a pensar ustedes todos los ejemplos cuando hacen la guía 4 también. Identidades circunstanciales, parciales o contradictorias. Esto se evidencia mucho en nuestros adolescentes, ¿saben en qué? Cuando los adolescentes, por un tiempo, manifiestan conductas diferentes. En la casa, en la familia, con la familia del amigo, de la novia, etc. Se parecieran ser dos personas. En la casa es tranquilo y en los otros lugares es muy
intranquilo, o al revés, ¿no es cierto? En la escuela es un ejemplo de tranquilidad y en la casa es un desequilibrio total. ¿Sí? Entonces, por eso habla de parciales y contradictorias. Tienen que ser contradictorias. En un lugar es tranquilo, en otro lugar no es tranquilo. En la calle es osado, en la casa es muy, muy conservador. ¿Se entiende? Profe, Sí. yo me acuerdo un ejemplo que me decía mi mamá, por ejemplo, cuando yo era adolescente. En mi casa yo no hacía nada. Me iba a la casa de un amigo o algo así y yo ponía que quería barrer, quería limpiar, quería hacer algo. Perfecto, perfecto, perfecto. Ese es un excelente ejemplo de parcial y contradictorio. Pensemos como dice el compañero ustedes también en todas esas situaciones. Muy bien. Bien, avancemos entonces. Bueno, esto ya hablamos ya de que las figuras parentales son internalizadas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a otro síntoma y vamos a hacer un descanso. ¿Qué hora es? A ver. Las 10, profe. Son las 10. Las Bien. 10. ¿Les parece que veamos este síntoma y hacemos un descanso antes de cortamos acá el teórico? Total, vamos a tener la guía para que ustedes trabajen durante toda la semana para el próximo viernes tener resuelta la guía 4, ¿sí? Entonces, desarrollamos este síntoma, hacemos un descanso para después retomar con el práctico. ¿Les parece? Romina, ¿estás de acuerdo? Sí, profe, antes de cerrar le daré las indicaciones a los grupos de trabajo para que se organicen nada más. Bien, perfecto. Vamos a trabajar entonces. Bueno, nosotros habíamos visto qué es una tendencia y por qué es una tendencia grupal. En primer lugar, el solo hecho de ser seres humanos nos ubica en grupo. O sea, hay como una necesidad de estar con un otro, ¿sí? Pero en los adolescentes esa necesidad, ¿no es cierto?, tiene una característica particular. No es cualquier grupo, ¿sí? Entonces, el grupo de pares hay una característica, una condición etaria, ¿sí? Tiene que ser una necesidad, no de un grupo de adultos, sino una necesidad de un grupo de adolescentes. Esta tendencia grupal se vincula, ¿no es cierto?, con la uniformidad, desde el sentido de que, por un lado, da una sensación, un sentimiento de pertenencia, ¿sí?, que por eso se habla de un espíritu grupal, etcétera, etcétera, que en su manifestación extrema lleva una sobreidentificación, que ahí sería, este concepto ustedes podrían relacionarlo con este otro de conducta psicopática normal. Vieron que parece un contrasentido, ¿no? Hablar de conducta psicopática normal, pero que tiene esas características justamente por lo que nosotros estamos describiendo. ¿Sí? Entonces, la tendencia grupal se plantea desde ese concepto, un concepto de necesidad, casi de gregarismo, de decir, no, nosotros necesitamos esto, pero que en el caso de las adolescencias, puntualmente son pares. ¿Sí? Entonces, todo lo que se hace en el grupo implica una contraposición. Contraposición. Es una posición en contra de. O sea, hacemos un juego de palabras. Es ponerse en contra de otra posición. ¿Cuál es la otra posición? La del adulto. ¿Sí? Entonces, una contraoposición a todo lo que sea referencia a un mundo adulto, a una manera de ser adulto, ¿no? Y que en este caso, si hablamos de grupo, hablamos de grupo de pares y hablamos de grupos de adultos, que en el caso que nosotros decimos es el familiar. Pero entonces, este grupo, ¿no es cierto?, de pares, se convierte en un puente, ¿sí? En un puente, en una transición necesaria hacia el mundo adulto del mundo externo. Bien, yo voy a cortar acá, así le doy tiempo a Romina para que dé la consigna antes, un segundito, antes del recreo, ¿sí? Entonces, Romina, vos das las condiciones, Sí. cuando se recreo, hacemos un receso hasta las 10:20, 10:30, ¿sí? Hasta las 10:30 podemos, así se organizan los chicos.
Bueno, por favor, para cuando retomamos la instancia del práctico sobre observación, ¿no es cierto? Lo que le voy a pedir a los grupos que se organicen y que puedan, vamos a socializar de qué manera los grupos se organizaron para llevar adelante la observación y comentar un poco qué fue lo que pudieron observar, en qué momentos, lugares, de qué manera se organizaron los compañeros para la distribución de roles, ¿sí? En líneas generales. Recuerden, el día de hoy es la fecha para subir a la plataforma los informes. Recuerden la extensión, no más de 5 carillas, 5 hojas, en la elaboración de este informe grupal. Y más que nada lo que queremos saber es cómo se organizaron los grupos, los momentos en que pudieron llevar adelante el trabajo y qué pudieron observar, ¿sí? Vamos a hacer una socialización de cada uno de los grupos, voy a ir tomando nota de los grupos de trabajo para tener una aproximación en relación a las producciones individuales grupales, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Profe, quería hacer una consulta. Sí. El profe había dicho que se había extendido hasta el domingo la fecha de entrega, ¿puede ser? Ah, bueno, sí, puede ser. Puede ser. No hay problema, porque de igual manera hacemos la recepción y después nosotros trabajamos con el profesor para la corrección de los informes grupales, ¿sí? Los informes de observación. Bueno, muchas gracias, profe. Quería comentar, señalar que a partir de hoy pueden subir a la plataforma la elaboración de esos informes. Tiene fecha pautada para el 20 de marzo, por eso hoy. Sí, profe, gracias. Antes de pasar al recreo, perdón, Romina, Sí. una recomendación. No salgan del Zoom totalmente, porque la vez pasada hubo quienes estuvieron presentes en la primera parte del día en el teórico y después ausentes en el práctico, y eso corre como inasistencia, ¿saben? Entonces, si salen, vuelvan a entrar, por favor, porque vamos a tomar asistencia permanentemente, o sea, saben que hacemos por captura de pantalla y demás. Y ya hay alumnos que ya están al borde con la asistencia, por favor. Bueno, nos tomamos un descansito hasta las 10:30. Bueno, profe, muchas gracias. Bien, Gracias nos a ustedes. encontramos 10:30.